Muy buenas a todos una vez más, mi nombre es Celio Frongia, esto es Puro Cosmos y vamos a continuar con esta serie de astrología, diseño humano y claves genéticas, serie que comenzó en noviembre del año pasado cuando el Sol ingresó a Sagitario a la puerta número 34. Pueden ir a ver el primer video de la serie donde les hablo un poco más en detalle qué es esto de diseño humano, claves genéticas, cómo combino estos tres lenguajes con la astrología. Y dicho muy brevemente, el diseño humano es un sistema de autoconocimiento para la cual una de sus bases, uno de sus pilares es la astrología. Se basa también en el mandala zodiacal. Por lo tanto, una de las cosas que más me resulta interesante de esta perspectiva es que añade un matiz interpretativo a cada uno de los aspectos del zodíaco. Entonces, no es lo mismo tener el Sol a 10 grados de Leo que a 25 grados de Leo. Si bien esto en astrología tradicional también se ve con los decanatos, con se me acaba de ir el nombre, pero con las secciones que están gobernadas, digamos, por otros planetas. eh, dentro del zodíaco, del mismo signo. Bueno, acá lo que hace diseño humano es conectar ciertas partes del zodíaco con centros energéticos y estos centros energéticos a su vez, o las puertas mejor dicho, están conectadas metafóricamente con, supuestamente también desde la teoría, con diferentes codones del ADN. Recordemos que en diseño humano hay 64 puertas. Estas 64 puertas tienen analogía con los 64 hexagramas de I Ching. Y esto se dice que tiene también una correlación muy fuerte, por lo menos a nivel metafórico, con los 64 codones del ADN. Por lo tanto, acá hay una cuestión que tiene que ver con una mecánica y no solamente con una cuestión súper esotérica o súper espiritual. Sí es cierto que, como dice Richard Rudd, que es digamos, el desarrollador o el creador de esta disciplina de claves genéticas, que es una profundización, si se quiere, o una interpretación desde otra perspectiva de lo que propuso Raoul Hu con diseño humano. Bueno, Richard Rudd dice, no hay que pensar que una puerta es efectivamente un codón del ADN, ni que esto implica una afectación genética específica, sino que tiene relación. Es una relación simbólica, de momento simbólica. Y digo de momento porque, bueno, hay una presunción de que eventualmente podría llegar a tener mayor relación, pero eso se ocupó Richard Rudd de dejarlo bien claro. Por lo tanto, en el video anterior estuvimos hablando de la puerta número 7, esa puerta que es el ejército, es el rol del ser, esta puerta que nos hablaba, que está conectada con la puerta 31 y que tiene mucho que ver con el liderazgo, que tiene que ver con dónde está la legitimidad, cuál es la dirección. Esencialmente la puerta número 7 es la que aporta dirección al colectivo, la que aporta un rumbo. Y esto se daba, vamos a empezar directamente con esta presentación. Esto se daba o se da cuando el Sol estuvo transitando por esta parte de Leo entre el 5 de agosto y el 11 de agosto aproximadamente. Esencialmente o más específicamente para aquellos que quieran ver si tengo la puerta número 7 activada o tengo la puerta número 4 activada, lo que tienen que ver específicamente es el rango, el arco zodiacal. Es decir, ¿qué tenían? En el caso de la puerta número 7, ¿tenían algún planeta entre los grados 13 grados 15 minutos y 18 grados 53 minutos de Leo? Bueno, si tenían alguno de sus planetas ahí, esa puerta número 7 estaba activada en el momento de que nacieron y esto puede resonarles más. Ahora, esto es más complejo porque también se pueden hacer un montón de otros cálculos. No es que haya que hacerlo, pero en diseño humano tenemos una parte que es consciente, que es equivalente a nuestra carta natal, la disposición de los planetas dentro del sistema solar en nuestra carta natal, y tenemos otra carta astral, que no es la natal, es otra carta astral, calculada 88 grados antes, unos 90 días antes de nuestro nacimiento, que es la parte de diseño, la parte inconsciente. Por lo tanto, también podemos tener otros planetas activando otras puertas.
ahí viene una parte interesante. De qué somos conscientes y de qué no somos plenamente conscientes. Porque eso va matizando muchas cosas, como se imaginará. Entonces, esto fue la vez pasada, cuando hablamos de la puerta número 7. Pero ahora vamos a hablar de la puerta número 4. Esta puerta número 4 que abarca del grado de los 18 grados 53 minutos hasta los 24 grados 30 minutos de Leo y se activa más o menos entre el 11 de agosto y el 17 de agosto. Es decir, las personas que hayan nacido más o menos entre el 11 de agosto y el 17 de agosto van a tener la puerta 4 activada por lo menos por el Sol. ¿Pueden tener otros planetas también ahí? Sí, claro que sí. ¿Pueden tener a la Luna también ahí? Sí. Entonces, ahí tienen que ver su carta natal. ¿Que no sabes cómo ver tu carta natal? ¿Que no sabes dónde están tus grados? ¿Que no sabes cómo calcular tu carta rate? Bueno, si te interesa eso, déjame ahí un comentario que voy a dejar un video. Igualmente tengo un video de cómo calcular tu carta natal de una manera bastante simple, como para que sepas dónde están las cosas y lo puedas identificar. Y además también tengo otro video donde explica, bueno, ok, veo un grafiquito redondo, mira qué interesante, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, hay varios, tengo varios videos de cómo hacer una interpretación, de cómo hacer una lectura, no interpretación, una lectura de los elementos que componen una carta natal. También voy a ver si me acuerdo de dejar los videos por acá. Para aquellos que estén interesados, bueno, ahí lo pueden llegar a ver. Vamos a arrancar directamente con esta puerta número 4, que es la puerta de la formulación. Desde el punto de vista del I Ching, los chinos decían, che, esto no es la puerta de la formulación, es la puerta de la locura juvenil. Van a entender un poco más por qué decían esto, pero esencialmente esta puerta número 4 pertenece al centro Ajna, está dentro del circuito colectivo del entendimiento y junto a la puerta número 63, puerta de la cual ya les hablé, cuando la puerta 63 está en Piscis, aproximadamente a los 15 grados de Piscis, junto a la puerta 63 forma el canal de la lógica. Piénsenlo de esta manera. Hay personas que necesitan entender, y no porque tengan una curiosidad particular, sino porque cuando algo no encaja, algo dentro de ellas no puede quedarse tranquilo. Por ejemplo, puede ser una contradicción, una pregunta que no tiene una respuesta, una situación que parece absurda, y ahí es cuando la mente empieza a carburar, empieza a pensar, empieza a trabajar, porque busca una explicación, encuentra patrones, eso es muy de la puerta 63, compara posibilidades y después formula hipótesis. Porque cuando entendemos algo, sentimos que recuperamos cierto orden. Esto es un poco una falacia, pero es una sensación. Y ahí es donde aparece una paradoja bastante interesante. ¿Qué pasa cuando nuestra necesidad de entender se convierte en la necesidad de tener razón? Ojo con esto. Esta puerta número 4 nos lleva exactamente a este terreno, a la capacidad de encontrar respuestas, pero también a la dificultad de convivir con aquello que todavía no podemos comprender. Y quizás uno de los aprendizajes que nos deja esta puerta o esta energía no tenga tanto que ver con encontrar todas las respuestas. Tal vez tenga más que ver con aprender qué es lo que podemos hacer con eso que todavía no tiene una respuesta. Por eso, esta puerta número 4 nos habla mucho de las dudas, que es muy de la 64, de hecho la 63, la puerta 63, que es la confusión, las dudas, de detectar también inconsistencias, de formular preguntas y obviamente la necesidad de comprender todo esto. La naturaleza de la energía, ¿qué hablamos? Cuando esta energía no está bien integrada en uno, es decir, que tiene hay un poco de distorsión en esto, la mente puede sentirse muy obligada, siente una presión mental que viene de la 63 a encontrar una respuesta. Y no simplemente porque quiera comprender, sino porque necesita saber. Esencialmente es eso, necesita saber. Y ahí viene la dificultad. ¿Qué pasa cuando no sé? Por eso es bastante frecuente que surja la ansiedad mental. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasó? ¿Qué debería hacer?
cuál es la explicación correcta. Y uno de los problemas es que la mente puede confundir una respuesta posible con una verdad definitiva. Ese es el mayor error. Esto ya lo estamos viendo por un montón de razones, esto lleva mucho a la distorsión cognitiva. Esta puerta mal integrada, o este canal mal integrado, lleva mucho a la distorsión cognitiva. Y la distorsión cognitiva es creer algo que no es, pero que tenés una argumentación aparentemente lógica que la sustenta. Es caer en falacias, muchas veces. Cuando encuentra una explicación, puede aferrarse tanto a esa explicación por el simple hecho de que necesita cerrar el interrogante. O sea, es como cuando le encontré una explicación que medianamente me, me resulta suficiente, listo, chao, cierro el interrogante, porque lo que no puedo soportar es quedarme con las preguntas abiertas. Y esto es una cuestión personal de la cual ya les hablé en algún otro momento, que esto que me pasó, que en algún momento de mi vida llegué a darme cuenta que me hacía un montón de preguntas, me cuestionaba, muchas dudas, muy mi 63 en sombra, donde tengo la luna y la tierra de personalidad. Preguntaba y cuestionaba a mí mismo, pues cosas mías, pensamientos medio existenciales, filosóficos, hasta que me di cuenta y digo, pará, esto no tiene nada de sentido. Me puedo quedar con el silencio como respuesta. O sea, mi mejor respuesta estaba en el silencio. No porque las preguntas se me hubieran agotado, sino porque ya no sentía la ansiedad mental de tener que encontrar una respuesta. Esa era una de las claves. Y en mi caso yo no tengo la puerta 4 activa, no tengo el canal definido. Tengo solamente la 63 activa. Entonces es quizás la que genera la presión y yo no encuentro respuestas. Entonces está y formulándome todo el tiempo. Lo que es interesante también es que obviamente no se vive siempre desde la distorsión, sino que también se puede vivir desde la parte más integrada. ¿Qué hace? La respuesta deja de ser una conclusión y pasa a ser una formulación, pasa a ser una hipótesis. Algo que puede ser observado, que puede ser contrastado, que puede ser comprobado. Porque una de las cosas que dice Raoul Hume o el diseño humano es que cada respuesta formulada por esta puerta es solamente un potencial hasta que pueda ser puesta a prueba y sustentada por hechos. Importante dejar esto. Esto es un canal muy interesante para los que son investigadores. Necesitarían otros canales también como para encontrar las respuestas correctas, ¿no? Pero con este canal en principio es como, formulo, pregunto, abro hipótesis. Y esto nos lleva directamente al corazón de esta puerta. La respuesta no existe para tranquilizar a la mente. Fíjense qué importante esto. Existe para ser útil. Y para entender esto mejor, me parece que es muy importante ver qué es lo que pasa cuando esta puerta encuentra su complementaria, que es la 63, con la que se define canal. El canal 463 es el canal de la lógica. La puerta 63, que está en el centro de la cabeza, es la duda. Entonces detecta algo que no encaja dentro de un patrón, genera la presión mental para preguntarse, che, ¿esto funciona? ¿Es así? Y la 4, que es la formulación, como decíamos antes, organiza la información y construye una hipótesis. Es la que hace también las preguntas. Entonces acá podemos entender qué es lo que está haciendo realmente esta puerta número 4. Porque obviamente no aparece de la nada. El proceso comienza en esta puerta 63 y la función de todo esto es observar los patrones y detectar aquello que parece inconsistente. Cuando algo no encaja, la presión ahí sí aumenta hasta que se transforma en una pregunta que necesita una respuesta. Y entonces esa presión llega a la puerta número 4 en el ajna. Por ende, ¿qué es lo que pasa acá? La mente es la que intenta organizar toda la información disponible y construir una explicación. ¿Se entiende por qué se llama la lógica este canal? Pero esa explicación todavía no es una verdad, es simplemente una hipótesis. Y esto es fundamental para comprender cómo funciona este canal. La lógica no busca simplemente encontrar una respuesta que suene convincente. Busca una respuesta que pueda demostrar su consistencia.
Por eso el proceso también continúa. Observo un patrón, detecto una anomalía, formulo una pregunta, construyo una respuesta y después la pongo a prueba. No es quedarme en construyo una respuesta y ya está, ya sé de qué se trata. No, esto es así, es efectivamente así. Una respuesta puede ser perfectamente lógica en su formulación y sin embargo ser incorrecta. Y acá aparece algo muy interesante para la experiencia que tenemos todos los días. Cuando este mecanismo funciona adecuadamente, sí podemos ser excelentes para detectar patrones, para organizar toda la información, para elaborar teorías y encontrar explicaciones que pueden ayudar a otras personas. Pero cuando necesitamos que nuestra respuesta sea correcta, de la manera que sea, la lógica deja de ser una herramienta de investigación y se transforma en otra cosa. Se convierte en una herramienta de defensa. ¿De defensa de qué? De miedo, asociado o sobreidentificado con la mente. Ahí aparece el riesgo. Ahí es donde vamos a encontrarnos con la sombra de esta puerta, porque una cosa es querer comprender y otra muy diferente es necesitar tener razón. Cuando hablamos de claves genéticas, primero empezamos por la sombra, que es la intolerancia. Siempre hablamos de esto, ¿no? La clave 4, la clave genética 4, que tiene su par programado, que es la puerta 49, está en el signo de Acuario, puerta de la cual ya les hablé. Les voy a dejar el video por acá para que la vean, porque creo que puede ser muy interesante ver cómo esto se contrasta. Y la clave genética 4, tiene en su sombra la intolerancia. El don es la comprensión. Y el CD es el perdón. Y el perdón parece medio raro. Acá parece como cuando uno lo va leyendo y dice, pero ¿qué tiene que ver la intolerancia con el perdón? Tiene mucho más que ver de lo que parece tal vez a simple vista para muchos. Por eso digo que empieza en la intolerancia, pasa por el entendimiento, la comprensión y llega hasta el perdón. Y podemos entender todo este proceso como una transformación en nuestra relación con aquello que no comprendemos. Muchas veces lo que pasa es que al principio queremos que la realidad encaje con nuestra explicación. Es decir, ¿qué explicación lógica le puedo encontrar a la realidad que tengo? El tema es que a veces encuentro una explicación aparentemente lógica que medianamente resuena con esta realidad que percibo, pero no es del todo cierta. Y aclaro que esto pasó mucho en la ciencia, ¿eh? Aclaro. De hecho, una de las cosas que se está poniendo en duda ya hace tiempo es la ley de, bueno, no la ley, alguno de los postulados de Newton. No porque lo de Newton esté mal, no porque no funcione, sino porque cuando uno empieza a complejizar y analizar algunas otras cosas, se da cuenta de que parece más una particularidad que una respuesta definitiva. Entonces, eso me parece que también es importante destacarlo. Y esto pasó en la ciencia, se ha creído en base a algunas hipótesis que han sido bastante verificadas. Dijo, bueno, che, esto debe ser verdad porque no encontré ningún elemento falsable hasta ese momento. Y después, 100 años después, apareció otro que dijo, che, esto no es así. No es que desestimó todo lo que estaba antes, sino que lo reformuló de una manera mucho más precisa, pero no era plenamente cierto. Ahora, ¿significa que esto nuevo es plenamente cierto? No, quizás tampoco. Esperemos 500 años y veamos qué pasa. Lo que sí me parece importante es que después de que al principio queremos encontrar una explicación, que la realidad encaje con nuestra explicación, después aprendemos a observar la realidad. Y finalmente descubrimos algo que es mucho más profundo, que tal vez no necesitamos comprenderlo todo para dejar de luchar contra eso que no comprendemos. Este es el movimiento evolutivo de esta clave genética. El tema es que antes de llegar a esa comprensión tenemos que atravesar el mecanismo que nos mantiene atrapados, que es la intolerancia. Todos pasamos por esto, en mayor o menor medida todos pasamos por esto. Obviamente las personas que tienen la 4 activa en su carta de diseño humano, esto van a resonar mucho más con esto probablemente. Para entender realmente todo esto es conveniente ver las dos caras que tiene la intolerancia, según los postulados o las cosas que mencionaba Richard Root. Porque no todas las personas reaccionan igual frente a la incertidumbre. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la incertidumbre. Y la intolerancia es la necesidad, dicho de otra forma o de alguna manera, es
la necesidad de encontrar una respuesta para escaparse de la incertidumbre. Y tiene mucho que ver con ese miedo a no comprender, a la necesidad de controlar todo con la mente. En la naturaleza represiva, es decir, cuando yo reprimo la intolerancia, imaginemos, siento la intolerancia, pero la reprimo. ¿Cómo la expreso? ¿Cómo expreso esa represión? Con apatía, probablemente. Y es la mente que se congela, la persona tiene miedo a equivocarse, de asumir responsabilidades por las propias decisiones que tome, o de quedar expuesta al tener que tomar una posición, como que prefiere no tomar una postura. Y también una de las cosas que suele pasar es que aparenta estar abierto, pero no tiene como vitalidad interna. Y entonces hace algo que parece bastante razonable, mejor no opino. El tema es que muchas veces no opinar no es... Hay que ver qué se oculta detrás de eso. Si hay miedo, si hay, como decía, si hay incertidumbre, como no sé, solo sé que no sé nada y como no sé nada prefiero no ni siquiera opinar. Lo cual es un riesgo también, porque cuando uno opina, cuando uno da un punto de vista, también puede abrir puertas a que otros formulen o encuentren las respuestas adecuadas. Y esto de no opinar es yo no sé, prefiero no meterme, cada uno tiene su verdad, lo cual no está mal, pero puede ser como, pará, ¿y tu verdad cuál es? ¿Tu punto de vista cuál es? Puede incluso muchas veces parecer una persona como muy abierta, muy tolerante, muy tranquila, pero debajo de esa aparente apertura hay una mente que dejó de moverse. No es que no tenga capacidad para comprender, es que el miedo congeló su capacidad. Y después tenemos el otro extremo, el extremo reactivo, que es muy puntilloso, muy tiquismiquis, como dicen por acá, que pasa exactamente lo opuesto. La mente sí se mueve, pero empieza a dirigir la vida, controla todo a través de la mente. Entonces la persona está como necesitando encontrar errores en las lógicas, ¿no? Inconsistencias, contradicciones. ¿Y qué hace? Corrige, discute, cuestiona, analiza. No está mal, salvo que lo hagas solamente para denostar y defenestrar todo lo que los demás hacen. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estás queriendo meter palos en la rueda o estás queriendo aportar algo diferente? Y puede terminar atrapada en una búsqueda interminable de respuestas, porque cada respuesta genera otra pregunta, y cada pregunta vuelve a abrir la incertidumbre. Entonces la persona intenta recuperar seguridad mediante el pensamiento. Si consigo entenderlo, voy a estar bien, porque quiero controlar. Pero nunca llega a ese momento, porque la mente siempre puede encontrar una nueva duda. Por eso Ruth dice que la sombra de la 4 es prácticamente infinita en su necesidad de examinar modelos y resolver cuestiones. Y acá aparece algo que une a los dos extremos. La persona represiva se retira de la pregunta porque tiene miedo a equivocarse. Y la persona reactiva se lanza sobre la pregunta porque necesita tener razón. Una se paraliza, la otra se obsesiona. Pero ambos están intentando escapar de lo mismo. La incomodidad de no saber. Ese es el verdadero núcleo de la sombra. ¿Qué pasa cuando no sé? ¿Cómo se manifiesta la intolerancia que puedo sentir cuando no sé? No se trata únicamente de pensar demasiado, se trata más que nada de utilizar la mente o el intelecto, una de las cosas que les hablé, intelecto e inteligencia se parecen pero no son lo mismo. Ojo, el intelecto es como la herramienta y la inteligencia es la forma en la que usas el intelecto. Por lo tanto, justamente por eso, el siguiente paso de toda esta dinámica, el siguiente nivel de la frecuencia de las claves genéticas, no se trata necesariamente de encontrar una respuesta mejor. Consiste en aprender a relacionarnos de otra manera con la pregunta y sobre todo con la no respuesta, con la falta de respuesta. Esa es la comprensión. ¿Cómo se sale de la sombra? La respuesta no es dejar de pensar. De hecho, para la naturaleza represiva ocurre exactamente lo contrario. Si la mente se congeló por miedo, hay que volver a ponerla en movimiento. Algunas de las personas que están en la sombra de la 4 pueden llegar a pensar que son menos inteligentes que los demás, cuando en realidad lo que sucede es que el miedo paralizó esa capacidad de pensar o esa capacidad de, y no sé si de pensar solamente, de expresarse también.
Para salir de esa apatía que pueden llegar a sentir estas personas, necesitan comenzar a pensar nuevamente, permitirse pensar, pero sin permitir que ese pensamiento dirija su vida, es decir, sin irse a la parte más reactiva. Y ahí aparece el otro extremo. En la naturaleza reactiva, el problema no es que la mente esté atrapada, es que la mente dirige la vida. Por eso la persona se pierde en la búsqueda de respuestas, una pregunta lleva a la otra, una explicación genera una nueva duda, y bueno, lo que les comenté antes. Por eso la transformación no consiste en pasar de no pienso a pienso muchísimo. Consiste en encontrar una tercera posición. Pensar, pero sin quedar atrapado en el pensamiento. Puedo analizar, puedo formular, puedo investigar, puedo buscar patrones, pero no necesito convertir cada uno de esos pensamientos en una decisión y tampoco necesito dejar de pensar por miedo a equivocarme. La mente va a recuperar entonces su lugar correcto, porque la mente no hay que sacarla de la ecuación, no, está ahí para algo, por y para algo. Siempre digo lo mismo, mientras sigamos viviendo en dualidad, amiguémonos, qué sé yo, es lo que hay. Es una herramienta para comprender, no el lugar desde donde intento controlar mi vida, que es algo por lo que todos pasamos, o muchos de nosotros pasamos. Eh, de hecho, es una de las cosas que me pasaba a mí, bueno, no que me pasaba necesariamente, en algún punto sí, pero por suerte fue poco, pero lo que veo que pasa mucho con el uso de este tipo de herramientas de autoconocimiento, de astrología, de diseño humano, en el caso de la astrología, con el tema de los tránsitos, ¿qué va a pasar con mi vida? O sea, fíjense que mucho de lo que se ve es, bueno, ok, voy a ver qué pasa con, no sé, el eclipse o esta luna nueva o esta luna llena porque quiero saber qué va a pasar con mi vida. ¿Por qué? Porque estoy queriendo anticiparme a lo que va a suceder. No digo que esté mal, porque todos en mayor o menor medida lo hacemos y es una información que puede ser realmente muy útil. Una cosa es, esto es información que puede tener utilidad y esta es la realidad que condiciona mi experiencia vital. Son cosas completamente distintas. Esa es la diferenciación que quiero hacer. Y ese es el tipo de cosas que también que siempre remarco en las consultas. No hago astrología predictiva, no te digo qué va a pasar con tu vida, no te digo que tu vida va a ser de una forma específica, que tu personalidad es cuadrada, rígida y de acá no salís. No, hay potencialidades, hay tendencias y va a depender mucho de qué hagas con eso. Existe quizás un grado de por lo menos aparente libre albedrío. Esto es un debate filosófico, no voy a entrar acá ahora mismo, pero lo que quiero decir con esto es tenés la capacidad de elegir actuar desde la libertad o desde el condicionamiento, desde el miedo o desde la apertura. Esa es la gran posibilidad. Cuando conseguimos hacer este movimiento, obviamente algunas cosas empiezan a cambiar y la respuesta deja de ser una defensa frente a la incertidumbre. Empieza a convertirse en algo mucho más interesante que es el entendimiento y este don representa una transformación muy profunda en relación con la mente. La lógica deja de estar al servicio de los prejuicios y los miedos, obviamente, y empieza a funcionar desde una comprensión mucho más amplia de los sistemas y de cómo están conectados. Esto me parece que es muy importante entender porque no significa acumular más información. Podemos saber muchísimo y en realidad comprender muy poco. El entendimiento, la comprensión, aparece cuando empezamos a reconocer el patrón que hay detrás de la información. Por ejemplo, no es solamente saber que una determinada conducta puede producir determinado resultado. Es empezar a ver la relación entre ambas cosas. Cuando hago esto, ocurre aquello. Cuando este sistema funciona, de esta manera aparecen estas consecuencias. Cuando una relación se estructura de esta manera, inevitablemente termina generando este tipo de dinámica. La mente empieza a reconocer la arquitectura que sostiene las cosas. Y ahí es cuando la lógica se puede convertir en algo útil, valioso,
porque ya no necesita demostrar tener razón. Es suficiente con decir, mira, esto es lo que está pasando ahora mismo. Esa es una diferencia muy grande. Lo que pasa con la mente reactiva, que esto volvemos un poquito a la sombra, es que quiere ganar esa discusión. Y la mente que realmente comprende quiere descubrir cómo funciona el sistema. Lo hace casi desde la curiosidad, lo diría. Y cuanto más profundo es ese entendimiento, menos necesidad existe de imponerlo. Porque una comprensión verdadera tiene algo que es muy particular y muy diferente al resto, es que se sostiene por sí misma. No necesita ser defendida constantemente. Yo no tengo que argumentar, no tengo que defender nada. Ponelo vos a prueba y te vas a dar cuenta. Esencialmente es eso. Justamente ahí es donde aparece la puerta hacia el siguiente nivel. Porque incluso cuando comprendemos por qué las personas hacen lo que hacen, por qué los sistemas funcionan como funcionan, o por qué determinadas cosas pasan, todavía podemos seguir desde este lugar del juicio o el prejuicio. Todavía podemos pensar cosas como, ahora entiendo por qué pasó, pero no lo perdono. Y ahí es donde el viaje de esta clave genética nos lleva hacia un paso más, que es el perdón. Por eso ahí se empieza a aparecer, ¿no? El perdón. ¿Por qué? Es importante. Y el perdón es una palabra muy grande. Es una palabra que también tiene. Me parece que es muy interesante repensar al perdón, como si yo tuviera potestad de perdonar a alguien. Esto también es muy filosófico, evaluarlo de esta forma. Y quizás, desde mi punto de vista, voy a ser muy breve acá, da para largo, quizás perdonar no tiene tanto que ver con perdonar lo que otro me hizo, sino perdonarme a mí mismo por cuánto me quedé sosteniendo el dolor que me generó eso que sucedió. Esto no exime de responsabilidad a otra persona. Si es que uno vivió una situación dolorosa, traumática, ni nada. El tema es cuánto me quedo identificado, me quedo aferrado a ese dolor. ¿Quién soy yo? ¿Quién sería yo si eso ya no me doliera? ¿Quién sería yo si eso ya no me doliera? Y muchas veces para hacer ese salto se requiere perdonarse a sí mismo por haberse quedado en un lugar que pasó de ser dolor a ser sufrimiento. Como dije muchas veces, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esto abrió debate y me parece que está buenísimo. Y de nuevo, da para largo, así que recortes de esto es complicado. Sí me parece que es importante tener cuidado con la palabra, porque perdonar no significa decir que algo estuvo bien o mal y, digamos, recomponer eso. Tampoco significa justificar una conducta, es lo que decía recién. Ni siquiera negar el daño o dejar de poner límites. Desde la perspectiva de Ruth, el perdón aparece cuando dejamos de utilizar nuestra mente para mantener vivo el conflicto. Esta es la clave. La sombra decía, esto no tiene sentido, entonces buscábamos una explicación. O esto no es justo, entonces buscábamos una forma de encontrar justicia. ¿Y cómo buscamos justicia? Le damos vuelta a la cabeza, pensamos en la venganza que podemos, digamos, ejecutar, porque no soltamos eso que nos dolía. Seguimos ahí. Después, sí aparecía el entendimiento. Ahora puedo comprender por qué ocurrió, aunque no lo justifique, aunque siga pensando que no fue justo, aunque me siga doliendo. Pero todavía podemos quedarnos atrapados ahí, en ese lugar. Porque comprender intelectualmente a alguien no significa necesariamente dejar de juzgarlo. Podemos entender perfectamente por qué una persona hizo algo y seguir pensando, sí, pero estuvo mal, lo cual es perfectamente válido. Y quizás el siguiente paso sea justamente dejar de necesitar esa condena. Ruth plantea que el perdón es como una especie de liberación de la necesidad de la mente de tener siempre una explicación y también, digamos, piensa esto del perdón como una apertura hacia algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento individual. Es como si finalmente pudiéramos decir, no necesito comprenderlo completamente
para dejar de luchar contra ello. Y esto puede aplicarse a muchísimas cosas. A una persona que nos decepcionó, a una decisión que tuvimos que hacer y que después, a una decisión que tomamos o que tuvimos que tomar y que después lamentamos, algo que ocurrió en nuestra infancia, a una parte nuestra que durante muchísimos años juzgamos porque no podíamos entenderla. Entonces el perdón no va a borrar nunca la experiencia, la integra, la deja, fíjense esto que es muy interesante. El perdón no borra la experiencia, la integra. ¿Por qué? Porque deja de separar. En lugar de dividir, en lugar de separar, en lugar de vos sos bueno, vos sos malo, yo soy bueno, digo, ¿cómo puedo hacer que esto termine siendo algo que me nutra en lugar de algo que me ancle, que me estanque, que me limite, que me frene? Aclaro que sé que no es fácil esto. Yo he pasado por situaciones donde sentía mucha ira o sentía mucha impotencia o injusticia y me costaba mucho perdonar un montón de cosas, un montón. Pero después fui entendiendo que el perdón era algo que estaba exclusivamente dentro de mi ámbito mental y álmico, si lo queremos ver de esa forma. Entonces digo, che, si yo no perdono, no necesito perdonar a alguien, porque a veces la otra persona no está, por la razón que sea, porque ya no está entre nosotros, porque es un vínculo que no se tiene más contacto. Entonces no se puede perdonar a ese otro, porque simplemente no está. Lo que sí podemos perdonarnos es a nosotros mismos en relación con eso que pasó, con ese evento, como decía antes. La mente ya no necesita seguir construyendo argumentos alrededor de todo esto. Y cuando dejamos de exigirle a la realidad que nos dé una explicación que nos resulte satisfactoria, aparece una forma diferente de inteligencia. Una inteligencia que ya no necesita controlar. Comprender probablemente sea saber cómo funciona algo. Y perdonar, tal vez, tenga más que ver con esto de dejar de necesitar que hubiera funcionado de otra forma. Ahí la mente finalmente puede descansar. Por lo tanto, antes, podemos pensarlo así, comprender sin necesidad de condenar. Antes era, no lo entiendo, esto está mal, lo quiero corregir y después paso a otro nivel donde puedo verlo, lo comprendo y lo suelto. No necesito tener razón, no necesito cambiar el pasado, no necesito controlar lo que no se comprende. Cuando el Sol activa esta puerta número 4, todos estos temas pueden hacerse especialmente visibles tanto en nuestra experiencia personal, individual, como algo colectivo, ¿no? A nivel individual es probable que tengamos una mayor necesidad de comprender, así que la ansiedad mental puede estar muy presente, pero espero que hayan visto este video y puedan pasar al siguiente nivel de la comprensión, donde, digamos, algo que antes pasaba de desapercibido puede empezar a generar muchas preguntas. Una contradicción, una conducta que no entendemos, una situación que no termina de encajar con lo que esperábamos. Entonces, empieza ese movimiento tan característico de esta puerta. Observar, formular, buscar una explicación. Pero el verdadero, digamos, aprendizaje, la verdadera integración de esto es observar cómo nos relacionamos con todo esto, con la incertidumbre, con la no respuesta, con todo lo que mencioné antes también. Porque sí, creo que puede ser útil usar estos días, hasta el 17 de agosto más o menos, para investigar, para estudiar, para comparar información, para cuestionar nuestras propias conclusiones. O podemos caer también en la sombra y sentir que necesitamos resolverlo todo de forma inmediata. A nivel colectivo pasa algo parecido, obviamente con otros matices, porque esta puerta 4 forma parte del proceso lógico que busca reconocer patrones capaces de sostenerse en el tiempo. Simbólicamente puede ser un buen momento como asociado a revisar grandes modelos de sistemas, de cómo funcionan las cosas, de cuestionar explicaciones que están ahí existentes y buscar nuevas
formulaciones más adecuadas, más precisas para aquello que todavía no parece funcionar. Pero hay una advertencia que me parece muy importante en todo esto. Una sociedad también puede caer en la intolerancia cuando una explicación se convierte en una identidad. Dejen reposar esto un ratito. Una sociedad también puede caer en la intolerancia cuando o mejor dicho, cuando una explicación se convierte en una identidad. Y ahí ya no estamos investigando para descubrir si algo es cierto. Estamos buscando todos los argumentos para demostrar que nuestro modelo es el correcto. Es decir, yo tengo todo este conjunto de datos. Si solamente miro los datos que confirmen mis hipótesis y elijo no ver los otros que la anulan, estoy teniendo un sesgo. Esto es un sesgo cognitivo, también es un sesgo de confirmación. ¿Ok? Y también aclaro, esto pasa un montón con astrología y con diseño humano. ¿Por qué? Porque es nuestro sistema de creencias, es nuestro sistema de información que creemos comprobada. Es importantísimo tener apertura. No todo tiene una explicación tan tajante. Evidentemente hay modelos que están un poco agotados o que requieren alguna actualización interpretativa. Pongan en duda todo esto que digo también, ¿eh? Todo. Todos los videos que pongo, todos los videos que subo, pónganlos en duda. Fíjense en su propia experiencia a ver qué pasa. Porque puede haber sesgos de confirmación, así como también falta de, de información que refute. Entonces, bueno, hay que ver cómo opera la mente desde ese lugar. Y esto requiere, particularmente siendo esta puerta que está en Leo, requiere un ego bien integrado. Es decir, muchas veces defendemos nuestras posturas porque queremos tener razón. Y ese querer tener razón es el ego, la identidad. Porque si no tengo razón, no valgo. No me ven, no me reconocen. Bueno, puedes equivocarte. Es preferible aceptar que puedes equivocarte y dejar las puertas abiertas en lugar de afirmar algo con tanta certeza que después digas, no, no era así. Importante acá preguntarse, ¿estoy tratando de comprender lo que ocurre o estoy tratando de demostrar que ya lo comprendí, aunque no lo haya comprendido realmente? Porque la verdadera inteligencia de la puerta 4 no está en tener siempre una respuesta, está en mantener la mente suficientemente abierta como para reconocer cuando una respuesta ya no funciona. ¿Cómo podemos trabajar conscientemente con esta energía? Primero, no apurarse para sacar conclusiones. Entonces, la próxima vez que aparezca una situación que no comprendemos, frenen y pregúntense, ¿qué es exactamente lo que no sé? Porque muchas veces creemos que tenemos una pregunta cuando en realidad tenemos una interpretación. Después podemos formular nuestras hipótesis. ¿Qué estoy suponiendo que está ocurriendo? Y acá, esta puerta número 4 puede ser tremendamente útil. No se trata de eliminar nuestra capacidad de construir explicaciones, sino de reconocer las que son hipótesis. Una explicación posible no es la explicación que define todo. Es una hipótesis. Después viene la parte más importante, comprobar. ¿Qué está mostrando realmente la evidencia, la experiencia? ¿Los hechos confirman mi explicación o estoy seleccionando solamente la información que confirma lo que quiero creer? Y finalmente revisar. ¿Estoy dispuesto a modificar mi conclusión? Todas estas preguntas son un ataque al ego, ya les aviso. Porque una mente verdaderamente inteligente no es la que nunca cambia de opinión, es la que puede cambiarla cuando encuentra una nueva información que incluso pone en duda, o no solamente pone en duda, la expone a la información previa que tenía. Y acá podemos recordar los dos extremos que vimos en la sombra, esta reactiva y esta represiva. Si somos represivos, que somos mucho más apáticos, quizá nuestro trabajo sea atrevernos a pensar, participar, formular y asumir el riesgo de equivocarnos. Pero si somos más reactivos, es decir, si somos mucho más puntillosos, quizá nuestro trabajo sea exactamente el contrario. Dejar de analizar compulsivamente todo y permitir que la vida transcurra sin necesidad de comprender cada uno de los detalles.
En ambos casos hay un mismo aprendizaje. La mente evidentemente no tiene que desaparecer, pero tampoco tiene que gobernarlo todo. ¿Podemos pensar? Sí. ¿Podemos preguntar? ¿Podemos investigar? Obvio, también. Podemos incluso equivocarnos, desde ya, ¿quién no lo hace? Y podemos seguir avanzando mientras todavía no tenemos la respuesta. Creo que una de las formas más maduras de inteligencia tiene que ver con poder vivir con una pregunta abierta sin sentir que estamos perdidos. Y esta reflexión personal es un poquito la que les comenté antes, ¿no? Esto de, yo tengo la puerta 63 activada en mi carta, pero no tengo la 4. Por lo que no tengo definido este canal de la lógica. Y esto me hizo mirar mi propia experiencia con toda esta energía. Porque me dice, che, esto a mí me suena un montón. Hace algunos años estaba pasando por una etapa en la que me cuestionaba muchísimo muchas cosas. Era muy como intentando entender, porque si podía entender, podía controlar. Pues si podía, mejor dicho, si podía entender, podía anticipar. Y si podía anticipar, podía controlar. Y si puedo controlar, ¿qué pasa? Sufro menos, me duele menos. Lo que uno quiere evitar es el dolor. ¿Se entiende? Pero no es tan cierto. De hecho, no es casi para nada cierto. ¿Controlás algunas cosas? Sí, la información es útil, siempre cuando la uses desde la libertad y no desde el condicionamiento. Si lo usas desde el condicionamiento, seguís actuando desde el miedo aunque no te des cuenta. Y estas preguntas que me hacía constantemente, buscando sentido, una respuesta última a determinadas cuestiones que me estaban dando vueltas internamente y era muy agotador todo eso. Porque una pregunta me llevaba efectivamente a la otra. Y cuando encontraba una posible respuesta, aparecía una nueva pregunta atrás. Hasta que un momento tuve una especie de revelación. Las preguntas que me hago son infinitas y ya no tienen sentido. Mi mejor respuesta está en el silencio. Y ahí es como que algo cambió. Yo sentí como una paz absoluta. No porque hubiera encontrado la respuesta que estaba buscando. Al contrario, no la encontré. Sino porque dejé de necesitar encontrarla. Dije, qué alivio que es no necesitar encontrarla. Esta presión que se me ejercía es como, ay, necesito encontrar una respuesta, no la encuentro, tengo que seguir preguntando y seguir preguntando y seguir preguntando. Se me quemaba la cabeza. Y poco después descubrí algo que me pareció mucho más interesante. Me gustaba preguntar. Encontraba disfrute, placer en preguntar. Esos bucles mentales que antes se experimentaba como algo completamente agotador, también tenían algo muy placentero. Disfrutaba explorando, relacionando ideas, abriendo posibilidades. Y de hecho empecé a relacionarme de otra manera con mis propias dudas. Dejé de querer encontrar todas las respuestas. Empecé a valorar las preguntas que abren puertas. Y esto me parece muy interesante a la luz de todo lo que vimos de esta puerta número 4. Porque si pensamos en este canal 63.4, el canal de la lógica, únicamente como la 63 es la que tiene las dudas y formula algunas preguntas o crea algunas preguntas, y la 4 busca las respuestas, parecería que la finalidad de la duda es necesariamente llegar a una conclusión. Cuando probablemente el proceso pase por otro lado, puede ser mucho más enriquecedor. Una buena formulación de pregunta no siempre tiene que cerrar la pregunta. A veces puede hacerla más interesante, puede permitirnos mirar algo desde otro lugar, puede abrir una investigación. Y esto me lleva a una hipótesis, obvio, puerta 4, que todavía considero simplemente una hipótesis. Al observar mis propias puertas abiertas, no solamente la 4, sino varias cosas, noté que en algunos casos, cuando tengo activa una de las puertas de un canal, pero la otra está abierta, me he sentido incluso más identificado con la puerta que no tengo definida. La puerta que es la puerta que me genera más inconsistencia, la puerta que siento que tengo que rellenar. Y me pregunté si podría existir algo como una especie de fascinación, si se quiere, o identificación compensatoria con el potencial que percibimos como ajeno. De nuevo, no digo que esto sea así necesariamente, pero me resultó una observación interesante para seguir investigando, y esto me apareció justamente cuando creaba el contenido de esta puerta. Digo, che, para esto me suena. ¿Y qué hice? Formulé la pregunta en lugar de
cerrarla como una respuesta definitiva. Una puerta abierta no solamente, probablemente, no solamente sea un lugar donde recibimos condicionamiento, quizá también pueda convertirse en ese territorio que nos fascina, precisamente porque representa algo que todavía estamos intentando comprender e integrar. Y curiosamente eso vuelve a llevarnos a la 63. La pregunta permanece abierta. Bueno, tal vez eso está bien, porque no todo lo que vale la pena explorar necesita convertirse inmediatamente en una respuesta. Ya para ir cerrando con esto que se me está haciendo más largo que Piropo de Tartamudo, después de recorrer toda esta puerta podemos volver al lugar donde empezó todo, ¿no? Esa sensación tan humana de encontrarnos frente a algo que no entendemos, que no comprendemos, y la primera reacción puede ser querer resolverlo, o encontrar una explicación, ordenar las piezas, cerrar la pregunta, y eso en sí mismo no tiene nada de malo, realmente no lo tiene. La puerta 4 tiene exactamente ese talento para formular las respuestas, reconocer patrones y transformar la duda en conocimiento. El problema aparece cuando necesitamos que esa respuesta nos dé seguridad. Cuando dejamos de investigar porque creemos que ya sabemos. Cuando directamente dejamos de pensar porque tenemos miedo de equivocarnos. Entonces el viaje completo de esta puerta nos propone algo bien distinto. Primero, reconocer nuestra intolerancia hacia aquello que no podemos explicar. Después, aprender a utilizar la mente sin quedar atrapados en ella. Y finalmente, llegar a un lugar donde la comprensión ya no necesita convertirse en juicio. Entonces pasamos de la intolerancia al entendimiento y al perdón. Por eso tal vez el verdadero, digamos, la verdadera esencia de todo esto no tenga tanto que ver con aprender, sino a responder mejor. Es decir, aprender a preguntar mejor también. A distinguir entre una respuesta que nace de la observación y una respuesta que nace del miedo. A conocer cuándo estamos buscando comprender y cuándo estamos solamente queriendo tener razón. Por eso quizás aprender algo que no resulta fácil para una mente que necesita encontrar patrones, también es no saber, no saber también es una experiencia que podemos habitar. Entonces, no todas las preguntas están esperando una respuesta inmediata. Algunas están ahí para abrirnos la cabeza, la mente, la perspectiva, para hacernos investigar, para obligarnos a mirar de otra manera. Y algunas incluso están ahí para recordarnos que la realidad siempre va a ser un poco más grande, o mucho más grande, que cualquier explicación que podemos construir sobre ella. Y te dejo, ya que estamos, te dejo una pregunta para vos. ¿Qué pregunta de tu vida estás intentando responder demasiado rápido? Bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un abrazo, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.